Todos queremos más empleos, mejores condiciones y también, por supuesto, salarios más altos. Precisamente, cobrar cuanto más mejor es un sueño compartido por la inmensa mayor parte de los ciudadanos. Por este motivo, políticos de prácticamente todos los países y de todos los colores defienden que los gobiernos deben fijar por ley un salario mínimo, cuanto más alto mejor. The minimum wage has to go up. I live in New York. It's very expensive in New York. We need to raise the minimum wage to $15 an hour. Es una potestad del gobierno y por tanto lo que se ha hecho ha sido negociarlo con los grupos políticos y llegar a la determinación de que el salario suba para el año que viene un 8%. Amigos, la tómbola electoral no descansa y los salarios son siempre una de las mejores vías para ganar votos. Ahora bien, ¿se pueden subir los salarios por decreto, por ley? ¿De verdad funcionan así las cosas? ¿Es tan sencillo? ¿Qué dice de todo esto la ciencia económica? El aumento número 41 para quien necesite refrescar la memoria. En muchos comentarios nos habéis pedido que hablemos del salario mínimo, sobre si es una política recomendable y de cómo puede o no mejorar la vida de las personas. Pues bien, para contestar a todas estas inquietudes tenemos hoy en VisualPolitik a nuestro buen amigo Juan Ramón Rayo, director del Instituto Juan de Mariana. Podemos decirlo claramente, una ley de salario mínimo solo es una ley que decreta la prohibición de trabajar por debajo de una determinada remuneración. La ley no obliga a subir los sueldos de nadie, de hecho el empresario puede optar por despedir al trabajador antes de abonarle un sueldo mayor. Es decir, si la aportación mensual que efectúa el trabajador a los ingresos de la empresa es inferior al salario mínimo legal establecido por los políticos, entonces el empresario optará por despedir a sus empleados, a sus trabajadores. Y este es justamente el problema de las leyes de salario mínimo. En lugar de contribuir a mejorar las remuneraciones de los sectores más débiles de la sociedad, puede terminar condenándolos al peor escenario de todos, que es el desempleo. Sí, es verdad que para muchas personas el salario mínimo es una conquista social, una regulación que permite que los trabajadores más desfavorecidos cobren un salario notablemente mayor que el que cobrarían en un mercado libre y desregulado. Sin embargo, el resultado cuando se aplican estas políticas es bastante diferente de lo que se pretende. Para situarnos, pensemos un momento en los trabajadores por cuenta propia, en los autónomos. ¿Os imagináis que el gobierno prohibiera trabajar a todos aquellos autónomos que mes a mes no lograran unos ingresos superiores a 1.200 euros? Es decir, que se dijera, si tú no ganas 1.200 euros al mes, si tú no ingresas como autónomo 1.200 euros al mes, tienes prohibido trabajar. El resultado de esta ley, de esta medida, no sería que los autónomos fueran a cobrar mayores ingresos, sino que muchos de ellos, aquellos que ingresaran menos de 1.200 euros al mes, quedarían desempleados. Pues bien, con el salario mínimo ocurre algo muy parecido. Por eso tenemos que tener muy claro que en política una cosa son los deseos, lo que se pretende, lo que se busca supuestamente con las leyes, y otra muy distinta es la ciencia económica y la evidencia empírica que se desprende de esa ciencia económica. El salario mínimo, la evidencia. A lo largo de los años, las evidencias sobre los resultados de subir el salario mínimo han sido muy abundantes y en algunos casos divergentes, pero lo que sí encontramos es que aquellos trabajadores en colectivos más débiles, en colectivos con una menor productividad, como por ejemplo los más jóvenes o los inmigrantes, son los que suelen salir peor parados en estos estudios. Por ejemplo, en el caso particular de España, en el año 2013 el Banco de España publicó un informe que llegaba a la conclusión de que aquellos trabajadores supuestamente beneficiados por el salario mínimo, es decir, aquellos trabajadores a los que supuestamente el salario mínimo les tenía que incrementar su remuneración, pasaban a tener el doble de probabilidades de ser despedidos que aquellos otros trabajadores que no se veían afectados por el salario mínimo. Por tanto, estamos hablando de un riesgo de destrucción de empleo más que obvio, más que palpable, que coloca en una situación de precariedad, especialmente a aquellos trabajadores que ya se encuentran per se en una situación de precariedad.
Eso es precisamente lo que ocurrió en Samoa Americana, unas islas de apenas 67.000 habitantes que Estados Unidos tiene en el Pacífico. Pues bien, en el año 2007 el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley por la cual elevaba el salario mínimo de $5,15 la hora a $7,25. Al mismo tiempo, esa ley establecía que ese salario mínimo pasaba a ser aplicable en todos los territorios de Estados Unidos, incluyendo Samoa Americana. El resultado fue devastador y provocó que alguna de las mayores empresas de la isla tuviera que cerrar. La falta de trabajo pasó a ser un problema muy serio. Ahora bien, la destrucción de empleo es solo una de las posibles consecuencias del incremento del salario mínimo, pero hay más. No vayamos a pensar que el único efecto que tiene prohibir a los trabajadores trabajar por debajo de un determinado umbral es que se vayan a quedar desempleados, y por tanto no vayamos a pensar que el hecho de que no se visibilice inmediatamente esa destrucción de empleo significa que el salario mínimo carece de otras consecuencias. Por ejemplo, un primer efecto es ralentizar la creación de empleo en el futuro. Los economistas Mer y Best estiman que un incremento del 10% del salario mínimo conlleva una reducción del 25% en el ritmo de destrucción de empleo. Esto es algo relativamente fácil de comprender. Si el trabajo se encarece mediante la ley, aun cuando hay desempleo, se está favoreciendo, por ejemplo, la sustitución de mano de obra por máquinas, y también, como los costes son mayores, se impide que muchos proyectos empresariales lleguen a arrancar. Por tanto, un mayor salario mínimo a lo que lleva en este caso es a no contratar a tanta gente como se podría contratar, porque se están incorporando máquinas, o directamente porque muchos proyectos empresariales que podrían llegar a contratar a trabajadores se queden en un cajón durmiendo el sueño de los justos. Pensemos, por ejemplo, en McDonald's, que en muchos lugares ya ha comenzado a sustituir a trabajadores por máquinas donde los clientes pueden hacer sus pedidos. Seguro que ya habéis visto alguna. O pensemos también en Puerto Rico, donde se aplica el salario mínimo federal de Estados Unidos, un salario mínimo muy alto para los estándares de Puerto Rico, lo que ha provocado, entre otras cosas, que la isla tenga unos niveles de empleo muy inferiores a los del resto de Estados Unidos. Otro posible efecto es que aunque los empresarios no despidan a los trabajadores, dado el mayor coste laboral que provoca el salario mínimo, tengan que reducir las horas por las que contratan a esos trabajadores. En ese caso, es verdad, no hay un menor volumen de empleo, de personas empleadas, pero aquellas que supuestamente se benefician por el aumento del salario mínimo ven reducidas el número de horas que trabajan, y como consecuencia se puede incluso dar el caso de que los ingresos que se lleven a casa a fin de mes sean menores que antes de incrementar el salario mínimo por ley. Esto es algo que conocen bien en Seattle. Fijaos, en 2015 el gobierno de esta ciudad de Estados Unidos puso en marcha un aumento gradual del salario mínimo hasta los $15 la hora. A pesar de que los salarios en esa ciudad son muy superiores a la media de Estados Unidos, un estudio de la Universidad de Washington determinó que por culpa de esta medida las horas trabajadas en los empleos con bajos salarios se desplomaron casi un 10%. En 3 meses la ciudad vivió una de las mayores crisis de empleo de su historia. El incremento del salario mínimo no fue una buena noticia. Mirad, muchas veces se escucha en los medios de comunicación que las subidas de los salarios mínimos apenas son relevantes porque son cantidades tremendamente irrisorias o irrelevantes a la hora de pagar un salario a un trabajador. Estamos hablando de cantidades nimias y, por tanto, ningún empresario en realidad se puede ver afectado en su cuenta de resultados por cantidades tan diminutas. Para 1 de enero de 2018, 800 euros. Para 2020, 950. Pues bien, pongámonos, por ejemplo, en el caso de España y supongamos un aumento de 50 euros al mes en el salario mínimo. El problema no es solo ese incremento de 50 euros al mes o de 600 euros al año que supone esta elevación del salario mínimo, sino todos los otros costes que están directa o indirectamente vinculados a ese incremento del salario mínimo. Si
tenemos en cuenta, por ejemplo, los pagos a la Seguridad Social y las 14 pagas que incorpora el salario mínimo, el coste anual para una pequeña empresa, porque no lo olvidemos, son las pequeñas empresas las que normalmente pagan estos salarios tan bajos que pueden estar por debajo de este umbral mínimo marcado por ley, es de aproximadamente 1.000 euros anuales por empleado. Es decir, una subida de 50 euros mensuales, que parece prácticamente nada, se transforma, debido a Seguridad Social, a 14 pagas, al coste esperado del despido y a la consecuente indemnización, al mes de vacaciones. Debido a todo esto, se transforma en un coste anual de 1.000 euros por trabajador. Para 1 de enero de 2018, 800 euros. Para 2020, 950. Y si esa pequeña empresa tiene 5 empleados y está combatiendo por sobrevivir, la subida de 50 euros al mes del salario mínimo le supone a esa empresa un sobrecoste anual de 5.000 euros que, por supuesto, le puede llevar, por ejemplo, a prescindir de alguno de los trabajadores que tenía contratados. Temores y pobreza. Muchos trabajadores temen que sin un salario mínimo fijado por el gobierno se enfrentarían a salarios miserables, a la pobreza prácticamente más extrema. Sin embargo, este temor es infundado y no encaja nada bien con la realidad. En Estados Unidos, por ejemplo, los salarios reales, es decir, teniendo en cuenta la inflación, estamos hablando de poder adquisitivo, se cuadruplicaron entre 1820 y 1912, a pesar, además, de que su población se multiplicó por 10 y de que, una aparente paradoja para quienes confían en las leyes de salario mínimo para aumentar los salarios, a pesar de que en ese periodo, entre 1820 y 1912, no había ninguna ley de salario mínimo en Estados Unidos. Por tanto, se multiplica por 4 el salario, mientras la población se multiplica por 10 sin necesidad de tener leyes de salario mínimo. A su vez, a día de hoy, en Singapur o en Suiza, de nuevo, por ejemplo, carecen de salarios mínimos, pero disfrutan a su vez de pleno empleo y de un salario medio muy superior al español. Y no solo del medio, si miramos el mediano o el salario que cobra el 25% de trabajadores con un sueldo más bajo, también vemos que perciben salarios incluso por encima del salario medio español. Y todo eso sin necesidad de tener salario mínimo. Y no solo eso, es que si algo ha quedado claro con la experiencia es que los salarios mínimos perjudican sobre todo a los más pobres, a los más necesitados, a aquellos a los que supuestamente habría que beneficiarles y protegerles con esta legislación. No solo porque son los más afectados directamente y los que más riesgo tienen de perder su puesto de trabajo, su empleo, sino porque además estas políticas reducen su poder adquisitivo. Do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. Un estudio del economista Thomas McCarthy ha estimado que cuando en 1996 Estados Unidos incrementó el salario mínimo de $4,25 la hora a $5,15, las 3/4 partes, el 77,6% de las familias más pobres de Estados Unidos vieron reducida su renta real, su capacidad de compra. De hecho, para comprender mejor todo esto, podríamos hacernos una pregunta muy simple. Si tuviéramos el poder de decidir qué salario mínimo le impondríamos a nuestro peor enemigo, ¿cuál sería este salario mínimo? Imaginemos que se trata de un ejecutivo que gana cada mes varias decenas de miles de euros o de miles de dólares. Pues bien, si le impusiéramos un salario mínimo muy bajo, que es nuestro enemigo y queremos machacarle, imaginemos que le imponemos un salario mínimo de 0 euros mensuales, su situación no cambiaría en lo más mínimo, seguiría ganando cada mes todas esas decenas de miles de euros. Por tanto, nuestro poder de fijarle un salario mínimo sería del todo irrelevante. En cambio, si fijásemos un salario mínimo muy alto, por ejemplo, 1 millón de euros a la semana, 1 millón de euros al mes, lo más probable es que ese ejecutivo perdiera su empleo y tuviese imposibilitado trabajar. Por tanto, a través del salario mínimo sí somos capaces de condenar al desempleo a nuestro peor enemigo. Pero ¿cómo deberíamos hacerlo? No fijando el salario más bajo posible, sino todo lo contrario, fijando el salario más alto posible. Y así las cosas,
Fijémonos en que las leyes de salario mínimo lo que intentan hacer es ir subiendo ese salario mínimo por ley. O dicho de otra manera, las leyes de salario mínimo están tratando a la población, al conjunto de la sociedad, como si fueran los peores enemigos del gobierno. Están tratando a la población como si fueran esas personas a las que nosotros querríamos machacar si tuviésemos ese poder de fijarles su salario mínimo. Pero dicho esto, nos queda una pregunta clave. ¿Cómo podemos mejorar los salarios? ¿Cómo podemos incrementar sostenidamente el nivel de vida del conjunto de la sociedad? ¿Cómo subir los salarios? Para responder a esta pregunta tenemos que partir de una premisa básica, de una premisa clave, y es que los políticos no pueden subir de manera generalizada los salarios de la población. Ahora bien, el salario mínimo, a partir del 1 de mayo, decreto su incremento en un 30%. Los salarios suben generalizadamente favoreciendo la creación de empresas, la inversión privada o la contratación de nuevos trabajadores. Es de esta forma, con más empresas, con más inversión, con mayores facilidades a la contratación, cómo se genera empleo. Y cuando hay mucho empleo, toda contratación adicional que quieran ejecutar, que quieran desarrollar los empresarios, hará que los salarios crezcan. Si hay pocos trabajadores disponibles para ser contratados y muchos empresarios que quieren contratarlos, necesariamente los salarios tenderán a aumentar. Es la ley de la oferta y la demanda que todos conocemos para todos los mercados, pero también para el mercado laboral. Subir el salario mínimo es la propuesta por excelencia de los políticos populistas y una forma por la que normalmente se engaña y se perjudica a la mayoría de la población y muy en particular a los más pobres. Maduro incrementa el salario mínimo un 50% en Venezuela. Frente a ello, países como Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia, Singapur o Suiza no tienen salarios mínimos regulados por el Estado. Algunos de ellos, es verdad, tienen salarios mínimos regulados por convenios colectivos por parte de sindicatos y patronal, pero son convenios colectivos generalmente muy descentralizados y por tanto en plena competencia entre ellos. No hay una unificación y una imposición centralizada de un salario mínimo sobre toda la economía sin discriminar por tipologías de empresas, por tipologías de sectores empresariales, por tipologías de trabajadores. Y desde luego, pese a no tener salarios mínimos, o quizá gracias a no tener salarios mínimos en el conjunto de la economía, estos son algunos de los países con mayor progreso económico y bienestar general. Gracias a décadas de investigación económica, sabemos que las subidas de salario mínimo tienen un riesgo muy alto de generar desempleo, de reducir la jornada laboral, de ralentizar el ritmo de contratación, de inducir a la mecanización de los puestos de trabajo o incluso de incrementar la pobreza entre aquellos trabajadores que se ven afectados, que se ven perjudicados por esa subida del salario mínimo y que en absoluto, por tanto, se ven beneficiados por ella. Así que si realmente queremos incrementar los salarios y mejorar las condiciones laborales, necesitamos economías más sanas, economías más libres y economías con más empresas. Que no nos engañen. Un saludo y hasta la próxima. Para 1 de enero de 2018, 800 euros. Para 2020, 950. The minimum wage has to go up. We need to raise the minimum wage. Para el año que viene un 8%. Decreto su incremento en un 30%.